Saludos hermanos en esta buena mañana. Doy gracias a Dios por nuestras vidas y por el tiempo que tendremos. Entonces quiero pedirle que usted ponga en pausa el audio y tome unos minutos para rogar a Dios también por este mismo propósito y que Él sea mostrándonos lo que quiere mostrarnos a través de este devocional. El tema de esta semana: actos de hombres que provocaron o cambiaron la voluntad de Dios. Y para este fin, en esta mañana tomaremos como ejemplo la vida de Noé, una historia muy conocida que reconocemos en todo pensamiento cristiano. Aquellos que tenemos una idea de la Biblia, tenemos claro esta historia, una historia muy conocida. Sin embargo, esta historia está registrada en Génesis capítulo 6 al 9. Usted los puede leer para tener una amplia visión de lo que está registrado allí. Y seguiremos nuestros devocionales con los 4 lineamientos trazados para esta semana, que son el carácter, en este caso de Noé, las condiciones en las cuales se encontraba Noé viviendo, la razón que mueve a Noé a tomar una decisión o a emitir unas palabras, y finalmente la actitud de Dios, la decisión que Dios toma o el cambio de decisión que Dios toma frente a la actitud de Noé, bien sea una acción o sus palabras. Para empezar a hablar del carácter de Noé, quisiera entonces mirar capítulo 6, versículo 9, en donde nos narra, según la versión internacional, nueva versión internacional: Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Narra 2 características de su carácter, y es que era un hombre justo y honrado. Aunque nosotros hemos mencionado hombres justos a través de estos devocionales, yo mencioné la justicia especialmente de Job, que era un hombre excepcionalmente justo, pero la justicia de Noé en este caso tiene un elemento muy particular que miraremos más adelante. Pero era un hombre entonces justo y honrado entre su gente. Cuando dice que era honrado entre su gente, podría parecer que era un hombre reconocido entre su gente solamente. La versión Reina Valera nos dice que era perfecto en sus generaciones. Entonces, el ser honrado no era solamente de reconocimiento, sino que era un hombre honesto, íntegro también. Era un hombre correcto. Y termina el versículo 9 diciendo: siempre anduvo fielmente con Dios. Entonces, un hombre que procuró en su relación con Dios y en la relación con sus semejantes ser íntegro, ser honesto. Buscaba ser correcto seguramente en sus negocios, en su interactuar como padre, como cabeza de un hogar, en su interactuar como parte de una comunidad, de una sociedad. Entonces dice aquí, procuraba fielmente estar con Dios, andar con Dios. Entonces, un equilibrio en la vida de Noé entre su relación con Dios y la relación con sus semejantes. Saltamos al versículo 22, en donde describe también otra característica del carácter de Noé, y es que Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Entonces era un hombre obediente, que no tenía todas las herramientas que manejamos nosotros, todo el conocimiento de Dios, toda la literatura que tenemos en nuestra mano para conocer y buscar de Dios, sino que era un hombre que escuchó la voz de Dios e hizo lo que hizo. Ya para este mandato, Dios ya le había declarado cuál era su voluntad, ya le había declarado qué era lo que iba a hacer, y le dijo a Noé que construyera el arca y que reuniera a los animales, y lo que dice este versículo es que Noé lo hizo. No tuvo reparo, no tuvo recriminación, no tuvo apelación, sino que simplemente lo hizo. Era un hombre obediente. Entonces entendemos cómo era Noé. Era un hombre que tenía diferentes características que lo hacían un hombre dispuesto para lo que Dios quería. Sin embargo, Noé se desenvolvió en unas condiciones particulares, y por eso decía que Noé era justo, pero habían unas condiciones muy particulares que como que realzan esa justicia de Noé.
Capítulo 6 del 5 al 8 dice: Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra el ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Lo que dice capítulo 6, versículo 5 es que las condiciones en las cuales se desenvuelve Noé eran de mucha maldad en la tierra, mucha maldad en la tierra. Y que todo pensamiento del hombre tendía siempre al mal. Ese es el ambiente donde se desenvuelve Noé. Un ambiente en donde él actuaba con justicia, pero alrededor suyo había mucha maldad, mucha corrupción. Sin embargo, eso no limitó a Noé, no solamente para obedecer la voz de Dios, sino para actuar correctamente en un ambiente difícil. Nosotros escuchamos con tristeza lo que ocurre en nuestro alrededor, la corrupción que nos rodea, y a veces tenemos una actitud de frustración, una actitud que nos lleva más bien a aislarnos. Pero lo que nos narra aquí es que Noé actuó en justicia en medio de un ambiente no de maldad solamente, sino de mucha maldad. Por lo tanto, esta maldad hizo, y continuaría el relato diciendo que en el versículo 6, Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Empezamos a ver un cambio en Dios. Dios ya lo había mencionado anteriormente, algunos versículos narra cómo la humanidad empieza a crecer en maldad y lo que Dios toma acá es una decisión. Entonces, dice en el 7, dijo Dios: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Aquí digamos que es un primer ejemplo del tema de esta semana. Actos de hombres que provocan o cambian la voluntad de Dios. Y aquí lo que provoca la actitud de la humanidad, no de Noé, sino de la humanidad, es que Dios los destruya. Provoca juicio de parte de Dios. Y el asunto del juicio de Dios es que no solamente afectaría al hombre, afectaría también a los animales, parte de la tierra. Dice entonces que voy a raer de la tierra y reconoce que no solamente es al ser humano, sino que también haré lo mismo con los animales, reptiles y aves del cielo. Entonces, la maldad particular del hombre genera un juicio sobre toda la tierra. Y es reconocible este pasaje porque en el día de ayer que hablábamos de Adán y Eva, era claro que el juicio de Dios provocó o la consecuencia del obrar más bien de Adán provocó maldad y juicio sobre la tierra también. Dice el texto que maldita sería la tierra por causa de Adán. Entonces, aquí en este pasaje nos dice que por causa de la maldad del hombre, pues aquí sería enjuiciada la tierra. Sería librada de la humanidad, pero los animales sufrirían también esas consecuencias. Pero termina diciendo este pasaje en el versículo 8, como añadiendo otro punto al carácter de Noé, que Noé contaba con el favor del Señor. Es decir, como que Noé era la excepción en medio de esa cantidad de maldad. Noé era el punto aparte. Y creo que eso habla mucho también del carácter de Noé. En un ambiente corrupto, Noé supo mantenerse diferente. Y creo que es una de las características a las cuales nos llama la Escritura. A ser diferentes en medio de un contexto de maldad. A actuar con bien en medio de un ambiente de maldad. Y eso realmente es difícil. Nos llenamos de argumentos y de razones muchas veces para confirmar nuestra actitud de maldad, para confirmar nuestra rebeldía muchas veces. Pero el ejemplo de Noé es que no tenía nada que recibir de bueno de los demás y sin embargo supo mantenerse y por eso es rescatable y entendible ese carácter de Noé.
Entonces las condiciones que mencionamos, bien complicadas, bien difíciles, pero este ejemplo en el cual la humanidad provoca esa decisión de Dios no es el ejemplo que quiero mencionar. Sirve para el tema de actos de hombres que provocaron o cambiaron la voluntad de Dios. Y aquí la maldad produce juicio. Pero no es el ejemplo que quiero mencionar a través de este devocional. El ejemplo viene más adelante, capítulo 8, versículos 13 al 20. Porque nos dice: Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Lo que quiero resaltar aquí es que ya una vez Noé siente que se termina lo que usted puede leer ahí en el capítulo 8, es que, y 7 y 8, es que él envía pruebas para ver si la tierra ya está seca, a ver si la tierra ya está lista. Pero la cuestión es que aunque Noé envía pruebas para cerciorarse de que la tierra esté seca, espera esa la voz de Dios. Espera que Dios sea el que le dé la orden. Noé se encontraba en una situación muy parecida a la nuestra, en el cual él estaba literalmente aislado de todo de su alrededor. Tenía ya su familia alrededor, pero él estaba en aislamiento. Y seguramente podía experimentar de pronto cansancio, desespero, pero eso no le llevó a angustiarse, a anticiparse, sino que dice que aunque envió pruebas, primero envió un cuervo, dice que luego envió una paloma, pero aún así esperó a que Dios, el que le había dado la orden de hacer el arca y entrar en ella, fuera el mismo que le diera la orden de salir. Y es en el versículo 16 que Dios le dice: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa, tus nueras y todos los animales. Él espera entonces en la voluntad de Dios, no se angustia, sino que sabe esperar una vez más en lo que Dios quiere. Pero esto que hace Noé, que es lo que voy a leer, es lo que quiero resaltar en esta mañana. Dice en el versículo 20, que ya leímos: luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Esto no fue una orden de Dios, esto fue algo que Noé decidió hacer. Y Noé decide levantar un altar. Y un altar tenía simplemente el propósito de reconocer, de adorar a Dios, de exaltar a Dios. Y aunque no es una orden que recibe de Dios, él decide hacerla. Y posiblemente la razón por la cual Noé está elevando este altar era por gratitud a Dios, por gratitud en lo que había hecho, en donde Dios le había reconocido por lo que él era, como un hombre justo, y él al final entonces no solamente hace la voluntad de Dios, sino que va más allá y levanta un altar, adora al Señor, y dice en el versículo 20, en la parte B, que ofrece holocausto. La pregunta es, porque el segundo que establece ahí es que ese holocausto ofrece animales puros y aves puras. Y la pregunta es, ¿de dónde sacó las aves o los animales puros si Noé estaba encerrado con animales contados? Capítulo 7, versículos 2 y 3 nos narra de dónde sacó los animales. Dice: de todos los animales puros, Dios les había dado la orden. Le dice Dios: lleva 7 machos y 7 hembras. Pero los impuros, solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra.
Es decir, él saca estos animales para el holocausto de estos animales. Para entender qué son animales puros e impuros, usted puede remitirse a la ley y eso es algo que puede servir para una explicación posterior. Hoy no lo da el tiempo, pero la ley explica después qué son animales puros e impuros. Básicamente, animales puros se referían a los animales domésticos, a los animales que servían como cría para ganado. Entonces, esos animales observables como puros son los que Noé había recopilado de a 7, como le había dicho Dios, y toma entonces uno de esos animales para ofrecer holocausto. ¿Y qué es holocausto? Lo que literalmente significa la palabra holocausto es lo que se sube al altar. Otra frase que manifiesta el significado de la palabra holocausto es lo que sube al cielo en forma de humo. Entonces, literalmente lo que implica es que un animal es sacrificado y quemado hasta sus cenizas, y ese olor es el que sube. Entonces, este holocausto lo ofrece Noé, tal vez en relación para adorar a Dios, porque para eso se ofrecían esos holocaustos. Y quiero mencionar que estos holocaustos no eran algo único del Dios de la Biblia. Los holocaustos se ofrecían constantemente en diferentes culturas y en las culturas de ese tiempo para honrar a sus dioses. De hecho, muchas culturas hacían subir en holocausto a sus propios hijos, que es una de las causas por las cuales viene juicio de Dios para la humanidad y para las naciones que luego Israel tomaría cautivas o que arrasaría, porque eran culturas en las cuales para ofrecer culto a sus dioses sacrificaban a sus propios hijos en holocausto. Entonces, aquí esta descripción de holocausto tiene que ver con una práctica que era común en su tiempo, en el tiempo de Noé, para elevar culto a Dios. También sobre este asunto usted puede ver un poco más adelante cuando se establece la ley en el Éxodo y en los siguientes libros, Levítico, Números y Deuteronomio, explican muchas cosas que eran importantes por lo que tenía que ver con el holocausto hacia Dios. Pero ahorita no hay el tiempo para ampliarlo. Solamente quiero decir que esta decisión de Noé provoca una reacción en Dios. Y pasamos al último punto. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios obró conforme a esta acción de Noé? Capítulo 8, versículos 21 y 22 dice: Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Como ya dije, es claro que este altar que levanta Noé y su posterior holocausto no fue algo que Dios le dijo, fue algo que nació del corazón de Noé. Pero lo que está registrado acá en versículos 21 y 22 es que cuando el Señor percibió el grato aroma, hay una reacción inmediata de parte de Dios a lo que hace Noé. Hay una reacción y es que Dios recibe un grato aroma y dice que Dios se dijo a sí mismo. Este grato aroma es como cuando nosotros también tenemos un aroma de algo y nos recuerda algún recuerdo positivo, algún recuerdo agradable. Igualmente algún aroma o alguna circunstancia que viene a nuestra mente puede recordarnos un evento también negativo, un evento traumático o doloroso. Pero en este caso dice que ese olor de ese holocausto recordó a Dios y dice que Dios se dijo a sí mismo. Entonces hizo meditar a Dios. Y me parece muy interesante cómo actuar tan simple de Noé, pero que hecho en una buena voluntad, hace recordar, hace meditar a Dios sobre algo grato. Pero lo que el Dios dice es una declaración que también me parece supremamente interesante. Y lo que sucede es que se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud,
Lo dejo hasta ahí porque lo que Dios recuerda y lo que Dios dice es que las intenciones del hombre son malas desde su juventud. La cuestión es que aquí ya había cortado con toda la maldad del ser humano. Aquí ya había quitado de la tierra toda maldad, porque quitó todo ser humano y dejó solamente a Noé, que era el único justo sobre la tierra. Pero lo que es claro para Dios es que Dios sabía qué iba a pasar con la humanidad. Dios tenía claro que la intención de la humanidad, nosotros, es mala desde nuestra juventud. Entonces no es algo que menciona solamente para el tiempo de juicio anterior, sino que lo está mencionando posteriormente. Dios sabía que iba a ocurrir con la humanidad. Y es algo que nos tiene que llevar a pensar a nosotros mismos. Porque de alguna manera nosotros tenemos la tendencia a pensar que somos buenos. Y la cuestión es que Dios plantea aquí en la Escritura de que nuestra intención, y estamos incluidos nosotros, que somos o éramos seres caídos, y que solamente por la gracia y la misericordia de Dios llegamos a entender. Pero que si no tenemos clara esa intención de maldad, podemos tener muchos problemas en nuestra relación con Dios. Y es claro que el camino en el Señor no es solamente para reconocer su sacrificio y bendecir al Señor, sino para reconocer también nuestra maldad. ¿Cuál es la maldad que nos aqueja? ¿Cuál es la maldad que tenemos que reconocer delante de Dios, que es la que nos lleva particularmente a desobedecer a Dios, a estar en contra de Dios? Y es un trabajo que tenemos nosotros mientras estemos caminando y siguiendo al Señor. Y la decisión que toma el Señor entonces también es bien particular. Versículo 21 continúa diciendo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mire que, ¿en qué corrige Dios? Lo que dice Dios es que no volvería a corregir al hombre o a dar juicio sobre el hombre. Lo que Dios se arrepiente y dice que no volvería a hacer es que volvería a dar juicio y maldecir la tierra por causa del hombre. Nunca más volvería a maldecir la tierra por causa del hombre. Y eso tiene mucho para decirnos también a nosotros, porque aquí narra lo importante que la creación es para Dios. Mientras que nosotros, hoy en día, incluyéndonos también a nosotros, hemos despilfarrado y administrado de una manera errónea la creación, Dios aquí nos deja claro que se preocupa por ella. Y de hecho, aún en el final de los tiempos, es claro que la Escritura nos narra de que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Dios no solamente restaurará la humanidad, sino que restaurará toda la creación, que según la Escritura gime por causa de la maldad del hombre. Pero lo que promete Dios aquí no es que no volvería a castigar al hombre o acusar al hombre, sino que lo que promete Dios es que nunca más juzgaría la tierra por causa de la maldad del hombre. Y eso me parece muy interesante de parte de este pasaje, que este holocausto de parte de Noé causara esto en el Señor. Finalmente, dice el Señor en el versículo 22, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Esto es un aliciente, hermanos, para nosotros en este ambiente en el cual estamos. Estamos en un contexto de aislamiento, de pandemia, pero tenemos que estar tranquilos que Dios algo hará. La tierra continuará hasta su fin. Habrá siembra, habrá cosecha, habrá frío, habrá calor, verano, invierno, días y noches. Y creo que a veces nos angustiamos más de la cuenta. Sin pretender decir que no pasa nada, tampoco tenemos que ir al extremo de pretender que todo es malo, de dejarnos llevar por comentarios simplemente superficiales que le apuntan a un pánico un poco descontextualizado y que no nos lleva realmente a entender lo que realmente tenemos que entender, que nos lleva a veces a reflexiones externas que suscitan solamente pánico y temor, pero que descontextualizan lo que realmente debe pasar en estas circunstancias. Entonces,
Debemos entender plenamente en este momento de circunstancias que Dios continuará con su plan y que sus hijos especialmente debemos estar sujetos a su voz y su plan. Finalmente el pasaje termina bendiciendo la vida de Noé. Capítulo 9, en los primeros versículos dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes: las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, igual que las verduras, les será de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Aquí les bendice, les da todos los animales a su disposición. Ya en esta época con Noé ya existía depredación, entonces ya no solamente como en el Génesis, que eran solamente las verduras para consumir, aquí ya les da y les declara también que los animales, aunque eso ya existía. Y por eso entonces Dios bendice la vida de Noé, le multiplica y dice que deja una señal. Un pacto en el cual ha establecido con el hombre, y dice en el capítulo 9, versículo 12: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes, no solo con el hombre, con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Es un recordatorio de cómo un holocausto de un hombre justo, recuerda a Dios este pacto, recuerda a Dios su intención y establece ese pacto con nosotros. Así termina este devocional, hermanos. Si ustedes quieren añadir algo más y reflexionar sobre este tema, lo pueden hacer. No queda un tema cerrado, sino es un tema abierto para que usted siga meditando y siga proponiendo si usted tiene algo más que añadir a este tema. Muchas gracias, hermanos, en esta mañana y en el nombre del Señor, Dios nos continúe bendiciendo.